Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de estadística y ahora vamos a ver cómo hallar las medidas de tendencia central para datos sin agrupar, o sea, la media, mediana y moda. Y vamos a empezar hablando de la media aritmética o promedio. Les voy a dar varios ejemplos de cada una de las medidas de tendencia central. Y la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. El símbolo que se le da en estadística a la media aritmética es la X con una línea encima, que eso se lee promedio de las X o promedio de los datos. Y también se le puede llamar media aritmética, como ya lo vimos aquí. Simbólicamente, ¿cómo se expresa? El promedio se expresa como la suma de las X sub I dividido en el número total de datos. Algunos a esta suma le agregan aquí desde i igual a 1 hasta n. Eso no hay mucho problema, simplemente es que entendamos el concepto y se expresa, como les digo, de esta forma. La suma de las x sub i, o sea, la suma de los datos dividido en el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la media aritmética o el promedio de las edades de nuestros compañeros. Supongamos que las edades de nuestros compañeros cogimos a 1, 2, 3, 4 y 5 compañeros. Entonces queremos hallar el promedio de las edades. Un compañero tiene 15 años, 16, 14, 17 y otro compañero vuelve a tener también 15 años. Entonces si queremos sacar el promedio, entonces para ir entendiendo el concepto, aquí diríamos que el promedio es igual a la suma de los x sub i. Como estos son los datos, entonces estas se les llama x en estadística. Bueno, después de ordenarlas, pero digámoslo así que este sería el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, número 4 y número 5. ¿Por qué se expresa de esa forma? Pues porque en este caso están ordenados así. Si estuvieran ordenados de diferente forma, supongamos que este estuviera primero, pues sería el dato número 1, este fuera el segundo, el dato número 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí por eso es que dice los x sub i, porque son todos los datos. Entonces vamos a sumar los datos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15 y esa suma, el resultado de esa suma lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces miramos cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Eso obviamente lo podemos hacer en la calculadora. Aquí la suma de arriba de todas las 5 edades me da 77 dividido en 5. Este paso me lo hubiera podido saltar. Y el resultado, entonces el promedio de las edades, en este caso es 15,4 o 15,4 años. Esa es la forma de encontrar el promedio de cualquier tipo de datos. Vamos a mostrar otro ejemplo. Supongamos que le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos tienen. Entonces el primero tiene 3 hermanos, un hermano y así sucesivamente. Y queremos hallar el promedio de hermanos de nuestros compañeros. Entonces nuevamente escribimos el promedio es igual a la suma de todos los datos. En este caso pues voy a sumar de una vez 3, 4, 5 y 0 da 5, 7, 9, 10, 13.
13, obviamente más 0 pues daría 13, y eso lo dividimos entre el número de datos, o sea, un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Miren que yo estoy contando todos los datos, no importa que sean 0 o 1 o 2, y ese resultado me da 1,4 y ese sería el promedio de hermanos. Obviamente, yo no puedo decir el promedio de hermanos es 1,4, entonces por ejemplo aquí yo diría el promedio de hermanos es un hermano. ¿Por qué? Pues porque nadie va a poder tener 1,4 hermanos. Generalmente hay que revisar bien el resultado y tratar de ponerle lógica a esto. Seguimos ahora con la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están agrupados. El símbolo que se le da en estadística a la mediana generalmente es la M y la E minúscula, así se escribe mediana, siempre que lo veamos así, eso quiere decir mediana. En este caso hay dos formas de sacar la mediana. Una se utiliza cuando el número de datos es impar y la otra cuando el número de datos es par. En este caso hay dos formas diferentes de hallarla. Hay una forma de encontrar la mediana cuando el número de datos es impar y otra forma cuando el número de datos es par. Generalmente lo que debemos tener cuidado es que esta partecita, cuando los datos están ordenados. Voy a dar un ejemplo con personas. ¿Por qué se deben ordenar? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la persona mediana, la mediana no quiere decir la que está en el centro, sino la que ocupa o la que tiene, en este caso si estamos hablando de estaturas, es la que tiene una estatura en el medio. ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer? Debería ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces voy a tratar de hacer los dibujos parecidos, pero en este caso sería primero el más pequeño, luego el que le sigue en estatura, luego creo que es este, luego el que tiene un poquito más grande y por último debería ir el más grande. Entonces ya al estar ordenados por estatura ya observamos que el mediano pues es el que está en el medio, pero después de estar ordenados. Porque como lo veíamos aquí, pues aquí también se puede ver que el mediano es este, pero sería un poquito más complicado de verlo. En cambio, cuando están ordenados los datos o las personas, digamos en este caso, pues es mucho más sencillo de verlo. Entonces, hablando de las edades, pues lo primero que habría que hacer sería ordenar los datos, porque deben estar ordenados. Entonces, primero el menor es el 14, luego seguiría el 15, luego otra vez 15, luego seguiría 16 y luego seguiría 17. Copiamos los datos ordenados y ya, como en este caso es un número de datos impar, porque aquí hay 1, 2, 3 y 4 y 5 datos, simplemente lo único que hay que hacer es ordenar y escoger el del centro. Entonces aquí les escribo el resumen. Entonces para encontrar la mediana cuando el número de datos es impar, lo que debemos hacer es ordenar y simplemente seleccionar el del centro. Pero ahora vamos a ver un ejemplo cuando el número de datos es par. Entonces vamos con otro ejemplo de edades, pero en este caso ya hay 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, el número de datos es un número par. Aquí lo primero que debemos hacer, pues como siempre, ordenar 13, luego seguiría el 14 que está dos veces, no importa que esté dos veces, pues lo copiamos dos veces, luego seguiría el 15 dos veces y por último el 16. Y una vez que estén ordenados, pues como lo observamos, a diferencia de cuando los datos eran impares, en este caso en el medio no hay un solo dato, en el medio hay dos datos. No puedo escoger un dato que sea central, porque miren que aquí si escogiera el 14 a la izquierda habrían 2 y a la derecha 3, o si escogiera el 15 a la izquierda habrían 3 y a la derecha 2. Entonces, en este caso hay dos datos que están exactamente en el centro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esos dos datos se le saca el promedio, o sea, la media aritmética. Entonces, ya habiendo visto el promedio, pues lo que hacemos es eso. Entonces, el promedio sería sumar los datos y dividirlo en el número de datos. Como vamos a sumar solamente dos datos, 14 más 15, y pues lo dividimos entre esos dos datos. 14 y 15 da 29, dividido en 2, eso da 14,5. Y esta sería la mediana, cuando el número de datos es par. Entonces aquí les escribo el resumen, que como lo vimos lo que se hace es como siempre primero ordenar y luego hallar el promedio de los dos datos centrales. Cuando es impar es un dato en el centro y cuando es par son dos datos en el centro. Y por último vamos con la moda, que la moda se simboliza con la M y la O minúscula, la M mayúscula y la O minúscula,
¿Y qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten. Como para comprenderlo un poquito mejor, la moda, ¿por qué es el dato que más se repite? Nosotros vemos que, por ejemplo, uno dice, uy, ese pantalón está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque es el que más gente utiliza. O ese peinado está de moda. ¿Por qué? Porque es el que más personas están utilizando. Entonces, aquí lo vemos que la moda es el que más se repite o el que más se usa. Por ejemplo, nuevamente, pues si le preguntamos las edades a varias personas, entonces, o a nuestros amigos, digámoslo así, la moda pues es el que más se repite. La forma más fácil también sería ordenarla, aunque sin ordenar los datos también se puede ver, porque pues aquí se ve que el dato que más se repite es el 15, pero como les digo, ordenándolo se ve un poco más fácil. Además, pues cuando nosotros hacemos estadística con muchos datos, es mucho más fácil ordenar. Entonces, primero yo lo ordenaría. Hay un número 14, hay uno, 2 y 3 números 15, hay un número 16 y hay un número 17. Entonces aquí se ve que el dato que más se repite es el número 15. Entonces ahí diríamos que la moda de las edades sería 15 años. Pero aquí ocurre algo curioso y es que la moda no siempre es un solo número porque a veces puede repetirse o ser la moda dos o tres o cuatro números. Voy a poner otro ejemplo. Igual va a ser con edades. En este caso pues ya ordené los datos. Aquí como lo observamos el 13 está dos veces y el 15 también se repite dos veces. El 14 está una sola vez, 16 una sola vez y 12 una sola vez. Entonces en este caso la moda serían dos. Uno que sería 13 años y otro que sería 15 años. Modas sí pueden haber varias. Cuando la moda son dos, o sea, cuando hay dos modas, esa distribución se llama una distribución bimodal. Bi, pues porque significa dos, y modal, pues dos modas. O cuando hay más de dos modas, se llama multimodal. Pues no les voy a hacer un ejemplo, pero en el caso de que, por ejemplo, aquí se repitiera el 16 otra vez, serían tres números que se repiten dos veces o que se repiten o que están dos veces y entonces ya sería una distribución multimodal. Como siempre, para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos que corresponde al peso de 11 alumnos. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí les corregí porque pues como se dieron cuenta no eran 11 alumnos sino 13. Primero para el promedio de una vez organicé como para explicarles lo de la mediana y la moda. Organicé primero el que pesaba menos y así sucesivamente ascendentemente hasta llegar al que pesaba más. Esta suma de todos los pesos me dio 607 y al dividirlo entre el número de personas que eran 13 me dio 46,6. La mediana, como los datos ya estaban organizados, pues es escoger el dato del medio, que era en este caso 47. ¿Por qué se sabe que es el del medio? Pues porque a la izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y a la derecha también hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último la moda, que en este caso es una distribución bimodal, porque hay dos modas, hay dos datos que se repiten dos veces. Otra cosita que les quería aclarar, pues no sé si lo vimos en el video, pero la moda simplemente es el dato que más se repite. No quiere decir que se repita una vez, o sea, que esté dos veces, sino puede estar 5 o 10 veces, pero es el dato que más se repite. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Y moda del siguiente tendencia central, es decir, la media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos. Así que aquí tengo varios datos que no están ordenados y lo que voy a hacer es realizar una tabla de frecuencias para ordenarlos. Entonces aquí tenemos que hacer una tabla, más o menos así. Ok. Y en la primera aquí voy a poner el número o dato y aquí la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite. Ok, entonces vamos a empezar por orden. Por aquí veo un 2, entonces pongo un 2 y luego por ahí veo un 3. El 4 no lo veo, así que no lo anoto. El 5 sí. El 6 sí aparece por ahí. 7 no hay, 8 no hay, pero 9 sí hay. Bueno, hasta el 9. Entonces ya cierro la tabla. Vamos a hacerla un poquito más derecha. Más o menos, ¿va? Ok, bueno, entonces ya tengo aquí mi tabla y ahora sí me voy a poner a contarlos.
Entonces vamos a empezar con el 2. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, son 6. 6 veces que se repite el 2. En el caso del 3 tengo 1, 2, 3, 4. Nada más son 4. En el caso del 5 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el caso del 6 tengo 1, 2, 3, 4. Y para el 9 tengo 1, 2, 3. Bueno, en total, la cantidad de datos que tengo sería sumar toda esta columna, que serían 6 y 4 es 10, 17, 21, 24. Bueno, tengo 24 datos, aquí no alcanza a salir bien, voy a poner de todas maneras 24. Una vez que ya tengo la tabla de frecuencia, voy a empezar con la mediana. Entonces la mediana se calcula como la suma de todos estos elementos entre la cantidad que son 24. Pero para no sumarlos así, voy a poner en orden, pues tengo 6 veces el 2. Entonces voy a poner la suma de 6 veces el 2, que sería 2 por 6. Aquí voy a poner el 2 multiplicado por 6. El paréntesis junto a un número significa multiplicación. Yo así lo pongo. Ustedes lo pueden poner con cruz o como quieran. Bueno, el siguiente número es el 3, pero como aparece 4 veces, en lugar de sumar 4, 3 más 3 más 3 más 3, mejor pongo 3 por 4. Y luego continúo con el siguiente que se repite, que es un 5, y aparece 7 veces. Aquí lo multiplico por 7. Y luego el 6 se multiplica por 4. Y después el 9 por 3. 9 por 3. Obviamente me falta dividirlo entre el número total de elementos, que son 24. Bueno, vamos a continuar. Entonces la media es igual a este por este, 12. Este por este, 12. Este por este, 35. Este por este, 24. Y este por este, 27. Entre 24. Bueno, realizando la suma de arriba, vamos a tener que 110 y abajo un 24. Y al hacer la división sale que es 4.58. Así que la media de todo este conjunto de datos es 4.58. Para la mediana tenemos que encontrar el número que se encuentra en la posición central de todos estos números. Así que como el total son 24, así que n es 24, significa que es un número par. Y si recuerdan, cuando es un número par de elementos, las posiciones centrales son 2, no es nada más una. Entonces hay que encontrar quiénes están en las posiciones centrales. Una se va a encontrar en la posición n entre 2, que sustituyendo aquí la n igual a 24, sería 24 entre 2, 12, es la posición 12, y pues n entre 2 más 1 es nada más a sumarle un 1 a este, 12 más 1, 13. Entonces la posición, recuerden, no se vayan a confundir que son números, porque aquí no hay ningún 12 y 13, sino la posición 12 y 13 de todos estos datos pero ordenados van a ser los que están en el centro. Así que miren, aprovechando que aquí tenemos la tabla, las primeras 6 posiciones son puros 2. Y luego después va a haber 4 3. Y luego va a haber 7 5. Y así va a continuar. Pero me doy cuenta que los primeros 6 son 2. Y luego aquí llevaría hasta 10 elementos, iría en el 3. Y la posición 12 y 13 se van a encontrar entonces en esta parte, que hay puros 5. Entonces le va a tocar un 5 en la posición 12 y también le va a tocar un 5 en la posición 13. ¿Por qué? Porque en la 10 apenas voy en 3. 11 va a ser 5, 12 va a ser 5, 13 va a ser 5, va a ser hasta la posición 17. De la 11 a la 17 son puros 5. Ok, entonces ya sabemos que aquí va a haber un 5 y aquí va a haber un 5. Ok, entonces para encontrar el centro es el número que está entre estos dos, pero como es el mismo número, no hay ninguno entre ellos. Así que nos vamos a dar cuenta que el número que se encuentra a la mitad debe ser un 5. De todas maneras, aunque ya lo sabemos, recuerden que una vez que encuentren las dos posiciones centrales, teníamos que sacar el promedio, es decir, sumar este más este y dividirlo entre 2. Así que sería 10 entre 2, 5. Y pues sí, ¿qué número está entre el 5 y el 5? Pues no hay ninguno, por eso llegamos al mismo 5. Por lo tanto, ya encontramos qué número se encuentra en la mitad de todos estos datos ordenados, que es el 5. Así que la mediana es el número 5. Por último, vamos a encontrar la moda. La moda, si recuerdan, es el elemento con mayor frecuencia. Y aquí el de mayor frecuencia es este, que tiene 7.
Entonces, ¿quién se repite más? El número 5. Por lo tanto, la moda de este conjunto de datos es el 5, con 7 veces que se repite. Por lo tanto, las medidas de tendencia central de este conjunto de datos es la media o promedio, 4.58. La mediana, o sea, la posición que se encuentra en el centro una vez que estén ordenados, es el 5. Y el elemento que más se repite, o moda, es el número 5 también. Siguiente ejercicio. También vamos a encontrar las medidas de tendencia central del siguiente conjunto de datos, aunque estos tengan decimales. Y vamos a empezar haciendo una tabla de frecuencia para poderlos ordenar. Así que vamos a la tabla, otra vez aquí. Espero que no salga tan chueca. Bueno, vamos a poner algo así, más o menos. Ok. Entonces vamos a poner en una los números o los datos y en otra la frecuencia. Ok, entonces vamos a empezar con el primer número que veo aquí. El más pequeño va a ser un 1.3. Y luego después observo un 1.7. Después un 1.8. A continuación un 2. Y luego que veo ahí 2.5, 2.1. Y el 2.5 al parecer ya no hay otro 2.5. Ok. Ya tengo todos mis elementos, no tiene caso que ponga más. Ok, ahí está. Ahora sí voy a tachar para poder contabilizar. Entonces del 1, 3 tengo 1, 3, 1, 3, 1, 2. Entonces tengo 2. Del 1, 7 tengo 1, 2, 3. Nada más 3. Y luego del 1, 8 tengo 1, 2, 3, 4. Nada más 4. Del 2 tengo 1, 2. Nada más 2. Del siguiente que es el 2, 1 tengo 1, 2. Nada más. Y del último que es el 2.5 tengo 1, 2, 3, 4. 4 y si sumo serían aquí la cantidad de elementos, que es lo mismo como si sumara cada uno de estos. 2 y 3 son 5, y luego 9, 11, 13, 17. Entonces tengo 17 elementos aquí. Y ahora empezaremos a obtener la media o el promedio. Entonces vamos a poner aquí, la media es igual a sumar todos estos y dividirlo entre la cantidad de elementos. Aquí como ya los tengo contabilizados, entonces voy a poner, vamos a empezar también, el 1.3 aparece dos veces, así que lo voy a multiplicar por un 2. Es como si pusiera 1.3 más 1.3. Y voy a continuar con los demás. Serían 1.7, aparece tres veces. Y luego después más 1.8 multiplicado por 4. Más el 2 aparece dos veces. Y lo más 2.1 y aparece dos veces. Creo que no va a caber aquí, pero bueno, lo vamos a poner acá abajito. Más el 2.5 que aparece cuatro veces. Obviamente todo esto se tiene que dividir entre 17. Voy a poner aquí, la media es este por este, sale 2.6 más este por este sería 3, sería 5.1 más este por este sería 4, 72, 7.2 más 2 por 2, 4 más 2.1 por 2, 4.2 más este por este, pues un 10. Y pues bueno, hay que sumarlo y dividirlo entre 17. Lo tuve que hacer así inclinado para que cupiera todo esto. Ahora aquí el promedio es igual, al sumar todo esto te va a salir 33.1 entre 17. Eso es igual a 1.94. Así que la media de todo este conjunto de datos es 1.94. Para el caso de la mediana, tenemos que identificar primero la cantidad de datos. Aquí son 17, entonces es una cantidad impar. Son 17, significa que es impar. Ok, entonces cuando es impar, sí existe una posición central. No son dos como en el anterior que eran par. Así que la posición central se encuentra con esta. Aunque podríamos ordenarlos, identificar el centro y se acabó. Pero con la formulita para encontrar el centro sería
17 más 1 entre 2 sería 18 entre 2, da 9. Entonces, esta es la posición 9. ¿Quién se encuentra en la posición 9? Bueno, aquí ya los tengo ordenados. Las primeras 5 llego hasta el 1.7 y hasta la posición 9, que sería sumando todo esto, le toca el 1.8. Por lo tanto, el que se encuentra en la posición 9 es el 1.8, que es el centro de todo este conjunto de datos. Así que la mediana o el elemento que se encuentra en el centro es el 1.8. Por último, vamos a encontrar la moda, que es el elemento que tiene mayor frecuencia. Así que la moda va a ser igual. Aquí hay un 4, pero acá también hay otro 4. Por lo tanto, hay dos datos que tienen la misma frecuencia y son los mayores. Por lo tanto, aquí la moda no va a ser única, van a ser dos elementos. Uno va a ser el 1.8 y otro va a ser el 2.5, ya que son los que más se repiten aquí. Por lo tanto, las medidas de tendencia central de este conjunto de datos son la media o el promedio 1.94, la mediana o el elemento que se encuentra en el centro una vez que estén ordenados es el 1.8 y la moda, que son los elementos que más se repiten, porque son dos en este caso, es el 1.8 y el 2.5. Chicos, ¿entendió? Muchachos, buenos días. ¿Se entendió la clase? Buenos días, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Cualquier consulta, muchachos, los videos están ahí en la plataforma, lo pueden después de la clase volverlos a ver, volverlos a revisar, y bueno, de esa manera poder aprender un poco más, ¿de acuerdo? Nosotros ya nos vamos a lo que es la parte práctica, que es el desarrollo del libro, ¿ya? A ver, vamos a esa parte. No sin antes, primero tomar la asistencia, por favor, nadie hable para poder tomar la fotito, ¿ya? A ver, tomamos la foto de los que han asistido el día de hoy. Listo. De los siguientes valores, calcule la media. Ya sabes que la media aritmética es el promedio, ¿correcto? Entonces decimos, profesor, la media o el promedio se calcula como la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Sería 16 más 8 más 16 más 14 más 10 más 13 más 11 y finalmente más 8. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Divido entre 8. ¿Cuánto sale la suma, muchachos? 96. ¿Disculpa? 96. 96 justo tiene octava. Entonces decimos que la media, ¿cuánto sería? 12. 12. Listo. La respuesta. En este caso es lo mismo. Suma de datos entre la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 también. Ya. Sería 20
¿Cuánto sale la suma? 164. Ahora esa cantidad divídelo entre 8. 20,5. Y esta sería la respuesta. Listo. Hagamos una captura y lo mandamos al grupo, ¿ya? Correcto. En este caso me pide calcular la media y la moda, ¿ya? Y calcule la media de ambos. A ver, dato profesor, me dice que A, de aquí profesor, A es igual a la media. Y de aquí B, profesor, es igual a la moda. Recuerda que la moda es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más se repite, ¿quién es? El 12. La moda sale rapidísimo. 12. Concluimos, profesor, que B vale 12. O sea, B se calcula rápidamente. Ahora vamos a calcular A. A es la mediana. Para calcular la mediana, primero ordenamos los datos. Siempre de menor a mayor. Entonces ordenamos. El menor sería el 12. Luego seguiría, perdón, disculpa, el menor sería el 10. Seguiría el 12. Luego el 15. Luego seguiría el 20. Y terminarías con el 22. Si quieres calcular la media, simplemente simplificas los datos de extremo a extremo, ¿verdad? El con él se va, el con él se va, y de esa manera podrás calcular la media. La media es el término que es central, ¿correcto? Esa es la media. Le decimos, ¿no? La media es el término central, o sea, 15. Ya hemos encontrado el valor de la media. Pero no te olvides que la media es A. Entonces decimos que A es igual a 15. A vale 15. Ya tienes el valor de A. Ahora, el problema te dice, calcule la media de A y B. Profesor, el problema me pide calcular la media de A y B. O sea, 15 más quién, más 12. 27 entre 2, 13.5. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Muy bien. Otra vez. B es la moda, por lo tanto, la moda es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más se repite es
el 20. B vale 20. Ya tienes el B. De aquí nos dicen que A es igual a la media. Mediana. Recuerda que la mediana es el término central. Y para calcular el término central tienes que ordenar. A ver, el menor, ¿quién sería? El 11. Ya. Una vez que es ordenado, simplificamos de extremo a extremo. Ya sabes que la media es el término central. La mediana, perdón. Recuerda que la mediana es el valor de la. Por lo tanto, A vale 18. Me pide la media de A y B. Tú ya sabes que la media es el promedio. $19. La respuesta. Chicos, ¿entendió? Sí, profe. Listo. Ya. Me dice que M es la mediana. Recuerda que para calcular la mediana tienes que ordenar los datos. El menor es 13. Ya. Y empiezas a simplificar los extremos. Te das cuenta que el del medio, o sea, el término central, eso se llama mediana. Y por dato vale 15. Pero dice que la mediana es igual a M. M vale 15. Tenemos el primer valor. La mediana vale 15. La moda es N, dice. Y recuerda que la moda es el que más se repite. Y en este caso el que más se repite es el 7. Ya tienes N. Te piden la suma de M más N. Eh, 15 más 7.
La respuesta sería 22. A ver, ¿cómo harías el espejo? A ver. ¿Cuánto sale? Acá tienes que tener cuidado, porque cuando hay dos datos que quedan al medio, cuando hay dos, recuerda que la mediana es el promedio de esos datos. Cuando hay dos, la mediana viene a ser igual al promedio. O sea, 3 más 4 dividido entre 2. Eso sale 3,5. Pero no te olvides que la mediana es P. Por lo tanto, de aquí decimos que P vale 3,5. Ya tienes el valor de P. La moda es más fácil porque la moda sale rápido, ¿no? La moda solamente es el dato que más se repite. Que por dato es Q. Pero el que más se repite, observamos que es ¿quién? El 2. Entonces Q vale 2. Ya tienes P y ya tienes Q. Te pide la suma. $5,5. La respuesta. Chicos, ¿está bien o muy rápido lo estoy haciendo? Muchachos. Ya. Dado el siguiente cuadro estadístico con respecto a algunas tablas, calcule la moda y la mediana. Bueno. Recuerda que la moda viene a ser el dato que más se repite. En este caso, el que tiene la mayor frecuencia. El que más se repite es el que tiene frecuencia 20. Por lo tanto, la moda, ¿quién sería? La moda sería este valor. 1,65. Ya. Eso sale rápido, ¿no? Ahora, la mediana es igual al término central. La mediana es igual
al valor del término central. Pero ¿quién es el término central? Tendría que calcular el número de datos. ¿Cuántos datos hay? Para eso calculamos la suma, ¿no? Sería 30, 50, 66 datos, ¿no? Entonces, en este caso, no tenemos un término central, sino habría dos términos centrales. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando es par, entonces el término central sería la posición, habrían dos posiciones, ¿no? La posición sería la mitad, 66 entre 2, o sea, la posición 33, y la otra posición sería 33 más 1, ¿no? O sea, la posición 34. Ya, la posición 33, ¿quién es? Y la posición 34, ¿quién es? Sumamos, pues, ¿no? Acá tú ya sabes que tienes hasta aquí ya tienes 30. Por lo tanto, la posición 33 y la posición 34 estará dentro de estos valores, ¿o no? ¿Correcto? Entonces sería, ¿quién es? 1,60, 1,60. Aquí está. Aquí está la posición 33 y la posición 34. Sería 1,60 y 1,60. Por lo tanto, de esos dos valores, como son iguales, la mediana sería 1,60. Listo. Profesor, la mediana es 1,60. Ya lo calculé. El problema me pide calcule la moda más la mediana. Ya está. ¿Cuánto vale la moda más la mediana? Sería 3,25, ¿no? 3,25. La respuesta. ¿Se entendió? Muy rápido, muchachos. Sí, se ¿Se entendió, entendió? profe. Ya, es parecido al video, ¿ah? Miren el video, por favor. Ahí explica cómo calcular esto nuevamente, ¿no? A ver, de nuevo. La moda. Recuerda que la moda es el dato que más se repite. En este caso, el que tiene mayor frecuencia. La mayor frecuencia está aquí. Por lo tanto, la moda será este valor. La moda es 24, porque el 24 se repite 6 veces. ¿Ya? Ya tienes la moda. Ahora, vamos a calcular el número de datos. ¿Cuánto viene a ser el número de datos? La suma de todos los datos. Sería 5, 9, 15, 15 más 5, 20. Otra vez, el número de datos es par. Si el número de datos es par, entonces hay dos posiciones para calcular la mediana. La posición n más 1, perdón, la posición n medios, que sería 20 entre 2, o sea, la posición 10, y el otro es la posición n más 1, n medios más 1, ¿no? O sea, el consecutivo. 10 más 1. O sea, la posición 11. A ver, la posición 10, ¿dónde está? Hasta aquí hay 9. Por lo tanto, acá estará la posición 10 y también estará aquí la posición 11. Entonces, la posición 10 sería 24
y la posición 11 sería 24 también. La mediana sería la suma entre 2, que sería 24. Entonces calculamos la mediana. 24. Listo. Te pide, profesor, que calcules la suma de la moda más la mediana. La moda más la mediana. 24 más 24, la respuesta sería 48. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos, chicos? A ver. Ya. Ahí ve, Juan, dice, con los dados, los resultados fueron. Ya, ahí están los resultados de A y de B. Calcule la mediana de los datos de A. Bueno, para eso tendría que ordenar al A, ¿cierto? Ordenando al A. Bueno, tú sabes que ordenando al A, el menor, ¿quién es? El 2 se repite 2 veces. Luego sigue el 4, que se repite 2 veces. Y finalmente el 6, que se repite 2 veces. Si tú quieres la mediana, de extremo a extremo se simplifica. Y cuando te queda 2 datos, la mediana viene a ser igual la suma de esos datos dividido entre 2. O sea, 4 más 4 entre 2, que no es otra cosa que 4. Entonces, la mediana del valor de A es igual a 4. Ya tienes el primer dato resuelto. La moda de B es el dato que más se repite. Entonces, la moda de B es el dato que más se repite. Y al toque, el dato que más se repite, ¿quién es? El 1. Listo. Reemplazas. Te pide la raíz cuadrada de la mediana, que es 4, la moda, que es 1, menos 1. Bueno, ya sabes que 1 con menos 1 se va, y finalmente lo que te están pidiendo es cuánto vale la raíz de 4. Bueno, eso como respuesta rápidamente sabes que es 2. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ya, vamos al otro lado. La media más la moda, cuidado. Recuerda que la media es la suma de datos entre el número de datos. En cambio, la moda
es el que posee la mayor frecuencia o el que más se repite. ¿Ya? Entonces, la moda sale rapidito porque solamente miro quién más se repite y esta es la moda. ¿Cierto? Entonces la moda sale rapidísimo. La moda saldría 250. Ya calculé la moda. La media viene a ser 200, que se repite 5 veces. 250, que se repite 6 veces. 300, que se repite 4. Y 350, que se repite 5. La cantidad de datos son 20 departamentos, o sea, divide entre 20, pues. Tendría 1000 más 1500 1200 1750, creo. Sí. La suma de todos los datos, ¿cuánto sale? 5450. Si eso tú lo divides entre 20, ¿cuánto sale? 272,5. Listo. Te pide que calcule la media más la moda. O sea, te piden la media más la moda. Sería 272,5 más 250. ¿Cuánto sale? 522,5. Y esa es la respuesta. Listo. Ya está. A ver, en este caso tengo que completar, ¿sí o no? Y tú sabes que la frecuencia acumulada en la primera se repite, ¿no? Ahora, 6 más 7, eso sale 13. Ahora, 13 más quién, sale este número. Y este número más quién, sale 30. Pregunta, ¿qué número sumado con 10 me da 30? 20. 20. ¿Qué número sumado con quién me da 20? 7. ¿Qué número sumado con 30 me da 32? 2. ¿Cuánto sería el total de datos? El número de datos. La suma, ¿no? Sería 13, 20, 30, 32 datos.
Ya tienes el número de datos. Calcule la moda. Bueno, primero como son 32 datos, recuerda que la mediana tiene 2 posiciones. ¿32 entre 2 sería la posición número 16? Y la que sigue sería la posición 17. ¿16 más 1, no? 17. La posición 16, ¿quiénes son? Pues solo cuentas no con el F mayúscula, sino con el F minúscula, ¿ya? A ver, sería, hasta aquí ya tienes 13. Con el 7 sería 20. Por lo tanto, quiere decir que aquí se encuentra la posición 16 y también está la posición 17. O sea, la posición 16 y 17 es 8. Por lo tanto, la mediana será 8. Ahora, la moda, no te olvides que la moda es el dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. En este caso, el que tiene mayor frecuencia sería ¿quién? El 12. La moda es 12. ¿Ya está? Me pide la suma de la mediana con la moda. La respuesta es 20. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. A ver aquí. 4, ¿verdad? 5 más 4, 9. 9 con quién me da 15, 6. Y acá saldría 25. Entonces, el número de datos sería 25. Como es impar, 25 es impar, entonces la mediana es el término central. Entonces recuerda que la mediana se calcula calculando la posición central. Y en este caso la posición central sería 25 más 1 sobre 2. O sea, la posición 13. La posición 13 es la mediana. Contemos. Mira, hasta aquí con el 4 y el 5 hay 9. O sea, estás en la posición 9. Quiere decir que por acá estará la posición 13. La posición 13. O sea, la posición 13, ¿cuánto vale? 8. La posición 13, profesor, vale 8. Eso significa que la mediana vale 8. Recuerda que la moda, la media en este caso, la media viene a ser el producto, ¿no?, de datos entre la cantidad de datos. Son 25 datos. Y sería 4 por 4, 6 por 5, 8 por 6 y 10 por 10. ¿Cuánto vale la media, chicos? ¿Cuánto es 16 más 30 más 48 y más 100? 194. 194 entre 20, entre 25. 7,76.
Ya está. Conoces la media y también conoces la mediana. El problema pide que calcule la suma de ambos, de la media con la mediana. Ahí está la respuesta. Listo. Siguiente. La moda, me dice. Bueno, la moda es la mayor frecuencia, acuérdate. ¿Eh? Empezamos. 5, 8 más 5, 13. 13 más cuánto me da 22. 9, ¿no? 22 más cuánto. 16. Listo. Como te pide la moda es el que tiene mayor frecuencia. En este caso sería el 17. La moda sería el dato que más se repite, que es el 6. Recuerda, la moda es el número, no la frecuencia. Cuidado. Bueno, la moda, recuerda que es el dato que más se repite. Y al ojo, el dato que más se repite es el que tiene mayor altura, ¿sí o no? Mayor frecuencia. ¿Está bien? Este es el dato que más se repite. Entonces, para mí, este dato viene a ser la moda. Se repite 6 veces. ¿Se entendió? Muy rápido, chicos. ¿Podría repetir de nuevo, profe? ¿Cuál de ellas? La ¿La 5 o segunda, la la 6? 6. La 6. Ah, La 6, profe. allá. El dato que más se repite es el 3, pues. ¿Sí o no? Sí. Ya. Se repite 6 veces, ¿verdad? Ajá. Por lo tanto, entonces, como el dato que más se repite, la mayor barra, la mayor frecuencia es 6, entonces 6 es la moda, po. Perdón, 3 se repite 6 veces, el 3 es la moda. Recuerda que la moda es el dato que más se repite. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Y vamos a la última parte. A ver. Te pide la mediana entre la moda te pide la media, dice. ¿Entre quién? Entre la mediana y la moda.
Esto te están pidiendo, ¿no? Bueno, la moda sale al toque, ¿ah? La moda, Clase. Oye, ¿cuánto tu vale la clase, moda? Curi. La moda es el dato que más se repite, Clase. ¿ya? Me has prendido A el ver, micro. Midori, por favor. Ya. ¿Cuánto vale la moda, chicos? La edad mayor que más se repite, 24. Ya, la moda ya lo tienes. Ahora vamos a la mediana. ¿Cuánto es el número de datos? Tendrías 10, 15, 20. Ajá. Sería la posición. ¿Qué posición es? La mediana sería la posición 10 y ya sabes que es 20 entre 2, ¿no? La posición 10. Y también, cuando es par, hay dos medianas. La posición 11. Ya. La 10, ¿cuánto sería? A ver. Hasta aquí hay 9. Por lo tanto, aquí estará el 10 y también ahí estará el 11. Por lo tanto, serían iguales, ¿no? 24 y 24. Eso haría que la mediana sea 24. Como ya tienes la media y la mediana, ¿correcto? Entonces, la media entre ellas, ¿cuánto sería? 24. Exacto. La respuesta. Te pide la media entre la mediana y la moda. O sea, te pide la suma de la mediana con la moda entre 2. Ya. En este caso te pide la mediana. Pero aquí te dan intervalos, ¿no? Intervalos. Ya, acá se utiliza una fórmula, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a verlo en un videíto para que no te confundas, ¿ya? Un ratito, vamos a verlo en un video para poder entenderlo mejor. A ver. Aquí no está, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Aquí lo vemos que la moda es el que más se repite. Entonces, en este caso, ascendentemente hasta llegar al que pesaba más. Esta suma de todo. A ver, este videito lo voy a poner en la plataforma porque veo que no lo he puesto ya. Lo voy a poner para que de esa manera todos lo tengan y ya no lo estén buscando ya. Ya, ahí le he puesto abajo, ¿ah? Ahí le he puesto, ¿ya? A ver, vamos a ver el video. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, profe. Ya. Presten atención, por favor. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Media, Mediana y Moda.
Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para un grupo de datos agrupado en intervalos. Y en esta ocasión utilizaremos este conjunto de datos que corresponde al número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Por ejemplo, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 18 y 65 horas y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos, la tabla solamente necesitamos estas columnas, obviamente voy a explicar cómo llenar la tabla y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media. La media se encuentra, la media o promedio se encuentra con esta formulita, es la suma de los x por f dividido en n. Primero que todo les recuerdo que siempre que en una formulita aquí en estadística diga la suma, quiere decir hacer una casilla. Por ejemplo, si aquí me dijeran en alguna fórmula la suma de las frecuencias, quiere decir esta casilla de las frecuencias, sumarla y 130. O sea, la suma de las frecuencias es igual a 130. Como aquí dice la suma de los x por f, por eso hay que hacer una casilla que diga x por f, que ya la tenemos aquí, la llenamos y la suma de esta casilla es este valor. Aquí dice la suma de los x por f dividido en n. Acordémonos también que el número de datos es la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se le preguntó a 130 trabajadores. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, como necesitamos la casilla de x por f, pues vamos a hacer esta casilla. Obviamente, para hacer la casilla de la x por la f, necesitamos la x. Recordemos cómo se saca la x, que recordemos que esto es la marca de clase. La marca de clase no es más sino el promedio de los límites. O sea, para hallar esta marca de clase se suman los límites 55 más 60 y se divide por 2. ¿Por qué? Porque son dos datos. En este caso 60 más 55 es 115 dividido en 2, que eso es 57,5. Y ese promedio va acá, 57,5. Lo mismo hacemos para la segunda casilla. 60 más 65, que es 125, y 125 dividido en 2, que es 62,5. Y así hacemos con las demás casillas. Si ustedes no saben cómo hacer la tabla de frecuencias, aquí les dejo un link en el que les explico cómo hacer toda una tabla de frecuencias. Pero bueno, ya terminamos la casilla de la marca de clase. Vuelvo a decirles, por ejemplo, aquí 80 más 85 es 165 dividido en 2, que es 82,5. Como ya tenemos la casilla de las marcas de clase, o sea, la X, y de las frecuencias, ya podemos hacer la casilla de la X por la F. En algunos libros o algunos profesores aquí escriben X sub I, F sub I y X sub I por F sub I, lo mismo aquí, pero pues es lo mismo, a mí no me gusta colocarle la I porque pues ya se sabe que la X es el dato y que la F es la frecuencia. Pero bueno, vamos a llenar esta casilla. Como aquí dice x por f, quiere decir que para llenar esta casilla tengo que multiplicar esta x por esta f, o sea, 57,5 por 5 y ese resultado, que es 287,5, ese resultado va acá, 287,5. Ahora, para esta casilla, ¿qué hacemos? Multiplicamos la x correspondiente y la f correspondiente, o sea, 62,5 por 18, que es 1125. Y así hacemos con todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, para esta casilla sería multiplicar la x, que es 72,5, por la f, que es 50, y nos da 3625. En este caso, miren que aquí no hice la suma. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que diga la suma de las x. Si necesitáramos la suma de las x, haríamos la suma. Aquí como necesitamos la suma de las x por f, por eso hago la suma de todos estos datos y me da 9375. Como ya tengo la suma de las x por f y como ya conozco el número de datos, ahora sí puedo hallar el promedio. Entonces simplemente reemplazo, el promedio es igual a la suma de la casilla x por f, que es 9375, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos es la suma de las frecuencias, o sea, 130. Hacemos esta operación y nos da 72,11 horas. ¿Por qué horas? Porque estamos hablando de que los datos eran en horas.
Entonces, el promedio, digámoslo así, el promedio de horas trabajadas por los 130 trabajadores es 72,11 horas. Voy colocando por aquí mi resumen, entonces ya tenemos el promedio o la media aritmética. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana, como es una medida de posición, primero que todo tenemos que encontrar la posición aquí. Para la mediana necesitamos hacer esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acordémonos que esta columna se realiza de la siguiente manera. Como se llama frecuencia absoluta acumulada, pues quiere decir acumular esta frecuencia. O sea, aquí dice 5. Aquí acumulamos las dos. 5 más 18, que es 23. Aquí acumulamos las 3. 5 más 8, 23, más 20, 43. Seguimos sumando, más 50, 93. Más 17, 110, más 16, 126 y más 4, 130. Obviamente aquí al final nos tiene que dar también 130. Entonces, vuelvo a decirles, la mediana es una medida de posición. O sea, primero tenemos que buscar la posición de en dónde está la mediana. ¿Cómo se hace? Se divide el número de datos entre 2. O sea, el número de datos, que es 130, lo dividimos en 2. 130 dividido en 2 es 65. ¿Dónde buscamos esa posición? Esa posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, buscamos el número 65, casi nunca lo vamos a encontrar. Si lo encontramos se haría de otra forma, más tarde les explico. Buscamos el 65. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Como no está, miramos el siguiente al 65. ¿Cuál es el que sigue después de 65 en esta lista? Es el número 93. O sea que la posición de la mediana es en esta casilla en donde está el 93. ¿Para qué me sirve esto? Aquí en esta casilla es donde tenemos que mirar el límite inferior, la amplitud, esto es la posición que ya la hallamos acá, la frecuencia anterior y la frecuencia, digámoslo así, que la de la posición. Les aclaro esto, ¿qué quiere decir I menos 1? I menos 1 quiere decir la anterior. ¿Qué quiere decir I? La que está ahí. O sea, voy a hacerle una marquita a esta casilla porque ahí es donde voy a mirar todos los datos. Voy sacando los datos aquí aparte como para aclarar esto. Primero, el límite inferior. Acordémonos que el límite inferior, o más bien acordémonos que este numerito se llama límite inferior y este numerito se llama límite superior. O sea, el límite inferior que nos interesa es el 70. Les aclaro aquí, en algunos libros o fórmulas no dice f sub i, sino esto, la verdad, este f sub i es lo mismo que la frecuencia sub i menos la frecuencia sub i menos 1, pero a mí me parece más complicado así. La verdad no es tan difícil, pero pues es más fácil mirar el f sub i. Sigo mirando aquí, más la amplitud. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Acordémonos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. O sea, hacemos una resta entre los límites que están acá. El límite superior, que es 75, menos el límite inferior, que es 70. Eso nos da 5. 75 menos 70 da 5. ¿Qué más necesitamos aquí? Aquí dice n sobre 2. Eso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que hice. N dividido en 2 es 65. ¿Qué sigue aquí? La frecuencia absoluta acumulada anterior. Acuérdense que el menos 1 quiere decir la anterior. O sea, en la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, no escogemos esta, sino la que va antes. ¿Cuál es la que va antes? El número 43. O sea, F sub i menos 1 es 43. Y aquí esta f ya es minúscula. Entonces buscamos la f sub i. ¿Qué quiere decir? La f que está en esa casilla. Como es minúscula, buscamos en la casilla de la f minúscula. Y como es la que está ahí, cogemos el número 50. Como por aclarar, si llegara a decir f minúscula sub i menos 1, quiere decir, en la f no escogemos esta, sino la anterior. Cuando dice aquí f sub i menos 1 sería este número y f sub i sería este. Ya que tenemos todos los datos, no hay necesidad de sacarlos, ¿no? Esto lo saco yo aquí aparte como para aclararles qué es cada cosita.
ya podemos reemplazar y empezar a hallar la mediana. Entonces la mediana es igual. Voy a reemplazar porque ya conozco todo. Límite inferior, que es 70, más la amplitud. En los videos anteriores yo les colocaba la amplitud aquí, no importa porque como estamos multiplicando este por el paréntesis, la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden. Amplitud, que es 5, abro paréntesis, n sobre 2, que esto es la posición, aquí está, n sobre 2 es 130 dividido en 2, que ya se sabe que da 65, menos la frecuencia anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 43, dividido en la frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta, que es 50. Solamente nos queda hacer estas operaciones. Aquí les doy una recomendación, hay que tener cuidado porque esta operación 70 más 5 es lo último que se hace, o sea, el 70 es lo último que se hace. Aquí coloco mediana, es igual a 70 más 5 y primero voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis. Aquí dice 65 menos 43, que eso es 22 sobre 50. Aquí coloco que la mediana es igual a 70, todavía no lo sumo porque lo hago al final, más, aquí dice 5 por 22 cincuentavos, entonces multiplicamos 5 por 22, que eso es 110, y 110 dividido en 50, que eso es 2,2. Vuelvo a decir, 5 por 22, 110 dividido en 50, que es 2,2. O sea, aquí ya hice toda esta operación. Y por último, ahora sí, hago esta suma. Entonces escribo aquí que la mediana es igual a 70 más 2,2, que es 72,2. Coloco por acá mi resumen. Y por último vamos a encontrar la moda. Aquí les marqué que este intervalo se llama el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque ahí fue donde buscamos la mediana. Ahora, para buscar la moda, también tenemos que buscar en dónde va ubicada. Pero la moda se busca en la frecuencia absoluta. Acuérdense o acordémonos que la moda es el dato que más se repite. Aquí miren que está diciendo, hay 5 que es 43, que eso es 22 sobre 50. Aquí coloco que la media. Chicos, ¿entendió? Muchachos, ¿entendió? Sí, ¿verdad? Ya, muy bien. Calculemos la frecuencia acumulada. 2, 5, 10, 18, 30. Número de datos, 30. Muy bien. ¿Cuánto vale la posición central? N medios, ¿no? Sería 30 entre 2. 30 entre 2, ¿cuánto vale? 15. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el 15? Se encuentra aquí, en este intervalo. En el 18 está el 15. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que la mediana se calcula como el límite inferior más la amplitud multiplicado por n medios menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de ese límite. Ahí está. Es todo esto, ¿no? Esta es la fórmula para calcular mediana. Muy bien. A ver, ¿cuánto vale el límite inferior? Bueno, veo la marca de clase, el límite es 40. La amplitud de 40 a 50, 5. ¿Cuánto vale n medios? N medios vale 15. Frecuencia acumulada anterior. Recuerda, la frecuencia acumulada anterior
sería esta de aquí, profesor. Esa es la frecuencia acumulada anterior, ¿cierto? En este caso sería 18 sobre la frecuencia, en este caso 8. Listo. Entonces, la mediana sería 40. Acá sale 3, ¿no? Negativo, sería menos. 3 negativo por 5, menos 15 sobre 8. Este 8 pasa a multiplicar al 40. Entonces, la mediana va a ser igual. 320 menos 15 sobre 8. Eso saldría 305 entre 8. Por lo tanto, ¿cuánto vale la mediana, muchachos? ¿Cuánto es 305 entre 8? 38,125. ¿Cuánto? 38,125. 38,125. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Cualquier cosita, chicos, revisen el video, ahí lo van a ver paso a paso. También está la formulita para calcular la moda, pero bueno, eso es lo que no nos piden ahorita, ¿sí? Ahí nos quedamos, eso sería todo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, nos vemos, cuídense mucho, chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Ya. Ya, ¿no?